Hermanos, buen día, nuevamente meditando la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy, que pues es continuación prácticamente del Evangelio que hemos estado viendo en otros días. También no lo voy a proclamar todo, puesto que ya es bastante, pero sí quiero compartir con ustedes este Evangelio en algunas partes muy importantes. Jesús sigue diciendo a los fariseos y a los maestros de la ley que son hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Esta es una de las partes más contundentes. Sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos de huesos muertos y de toda clase de impureza. Por dentro, huesos muertos y toda clase de impureza. La palabra de Dios hoy nos va a mostrar un Jesús que predica, que le tira duro a todos los maestros de la ley y a los fariseos. Los maestros de la ley y los fariseos, ¿quiénes eran? En el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, los maestros de la ley y los fariseos pertenecían a los grupos más importantes, los grupos más populares. Era gente influyente, era gente muy querida por la mayoría del pueblo de Israel. Eran los grupos más socio-religiosos, políticos, más aceptados del tiempo. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos habían permeado la mentalidad del pueblo judío, y entonces había una cierta mentalidad dominante, y como eran grupos religiosos, sociales, políticos, muy queridos y muy aceptados por la mayoría de la sociedad judía. Y repito, el pensamiento ya había permeado, era un pensamiento dominante en una sociedad. Atención, esto es importante. Nadie se había atrevido antes a ponérseles en contra, a ponérseles enfrente. Jesús, con todo el valor, con toda la valentía, y muy por encima y en contra de una sociedad, predica con la verdad. Porque no solamente es por encima de este grupo de fariseos o de los maestros de la ley. O sea, no solamente a ellos lo que Jesús les dice, porque les echa en cara sus hipocresías, pues no solamente a ellos, sino a todos sus seguidores. Entonces, para este tiempo había mucho más seguidores de los maestros de la ley y los fariseos que de Jesús. Aunque a Jesús lo seguía mucha gente, pero tenían más seguidores los maestros de la ley y los fariseos. Ahora, no se trata de una lucha entre partidos políticos, no se trata de una lucha de poder. Jesús simplemente predica con la verdad y saca a la luz que muchos de ellos tienen muchas hipocresías. Tanta gente lo sigue, pues porque son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado, bien pintadito por fuera, pero por dentro está lleno de huesos y pudredumbre, carne podrida. Entonces igual, así son ellos. Así lo señala Jesús. Hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es Jesús que habla, sacude la conciencia, choca contra una mentalidad dominante en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy. Una mentalidad que también ha permeado en nosotros, porque pertenecemos a este mundo. Entonces, la mentalidad ha influido en nosotros. Por eso, no solo cuando predicamos, atención, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos a Jesús. Y también choca con cierta mentalidad que ya tenemos. Así como chocó con la mentalidad de los fariseos y maestros de la ley y de todos los que lo seguían al predicar estos sepulcros blanqueados hipócritas, así también cuando la palabra de Dios nos toca a nosotros, como ya tenemos influencia del mundo en el que vivimos y el Evangelio sigue siendo la palabra de Jesús vivo que choca, pues también nos incomoda. El problema es que muchas veces nosotros no nos dejamos incomodar por Jesús y utilizamos la frase tan
famosa que dice: a palabras necias, oídos sordos. ¿Y qué hacemos? Sentimos necedad de parte del Evangelio que nos choca en nuestra mentalidad y que nos incomoda, y entonces nos sordeamos, nos hacemos sordos a esta palabra. Hermanos, no le demos la espalda. La palabra de Jesús, el mismo Jesús, igual que hace 2000 años, igualito sigue hablando y sigue llegándonos con toda su fuerza a través del Evangelio, porque el Evangelio es Jesús vivo. Pero nosotros nos cerramos muchas veces y no dejamos que esta palabra transforme nuestra mentalidad, para que transforme nuestra manera de vivir. Nos hacemos duros, a veces nos queremos hacer sordos a lo que el Señor nos dice. La invitación a reflexionar es lo siguiente: ¿cuáles son nuestras hipocresías? Todos en algún momento tenemos algo, aunque sea un poco, por la mentalidad que nos va permeando, que tenemos ya del mundo. Cuando entra la mentalidad del Evangelio, nos sentimos hipócritas. ¿Cuáles son nuestras hipocresías? Ahí es donde debemos abrirnos a la palabra del Señor, que llega con toda su fuerza y que quiere transformar nuestra realidad. Tenemos que abrirnos, no cerrarnos a esta palabra. No, la palabra de Dios incomoda. ¿Qué más quisiéramos? Que nos diera mucha esperanza siempre, pero a veces incomoda. Y es más fácil abrirse a una palabra que da esperanza a una palabra que incomoda. Pero la palabra que incomoda es la palabra que más transforma. Abrámonos a la palabra, analizando, reflexionando cuáles son nuestras hipocresías. Y dejemos que el Evangelio, que Jesús con su palabra y con toda su fuerza, pueda cambiar poco a poco nuestra mentalidad y por lo tanto nuestra forma de vivir. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz día.